feliz y honrada de moderar este espacio con gente tan talentosa que está trabajando en esta industria que es tan compleja, tan desafiante, que tiene tantos desafíos por delante de reconversión, de transformación. Así que, bueno, un poco la idea es que hoy abramos la conversación, veamos qué sale, que exploremos desde sus sombreros, que están liderando seguramente procesos en sus organizaciones, a ver qué pasa o hacia dónde va todo esto. Así que, bueno, bienvenidos, bueno, Martín, Javier, Jacqueline, José, ahora seguramente se suma Alejandro. Un placer. Y para romper el hielo, para arrancar, quería preguntarles, y voy a arrancar por Jacqueline, así vamos a romper el hielo, ¿cuáles son los desafíos que tiene el área de People en banca, en miras al futuro, al talento, hacia dónde vamos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo este foro con tan destacados profesionales de la industria financiera y de otros países, que enriquece mucho la mirada. A pesar de tener el mismo idioma, estoy segura que compartimos miradas también complementarias. Yo creo que los desafíos es lo que hemos vivido en los últimos años, solamente que con este tema de la pandemia, lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, se ha acelerado un proceso de transformación en las distintas compañías y en especial en la industria financiera, en la banca. Creo que la digitalización ha llegado y se ha posicionado a pasos agigantados. Y eso hace que desde nuestro rol, obviamente como socio estratégico de las áreas comerciales y como actor relevante en la estrategia, tengamos que estar mucho más activos en cuanto a cómo vamos a seguir atrayendo, manteniendo, desarrollando el talento en nuestra organización en este entorno cambiante. Creo que hoy día tenemos, si nos retrotraemos un poco a cómo veníamos con la historia, ¿no es cierto?, de los colaboradores y la gestión de la cultura y el talento en la industria financiera, hemos pasado vertiginosamente desde unos esquemas más tradicionales de desarrollo de carrera a unos esquemas absolutamente novedosos. Y hoy día, cada vez más, si probablemente para los que llevamos mucho más tiempo en la industria hubiéramos soñado siquiera la disrupción tecnológica y con ello la atracción de talento millennial o centennial, incluso que ya están en nuestras compañías, jamás lo hubiéramos soñado que esto se adelantó, porque los papers de hace 6, 7 años atrás decían que recién hacia el año 2025, 2030 probablemente íbamos a tener una masa crítica de millennials trabajando en nuestras organizaciones, y hoy día, por lo menos lo que nosotros sabemos acá en Chile, cerca del 50% de nuestros colaboradores ya son de esos grupos etarios. Por lo tanto, eso hace que tanto los liderazgos y la oferta de valor que las compañías desarrollamos tenga que recoger y atender las necesidades y las realidades de esos profesionales que se están integrando a nuestra industria. Sabemos que son distintos que la generación X o los baby boomers que todavía están, y que tenemos que generar entornos que permitan, ¿no es cierto?, complementar las formas de trabajar distintas. Afortunadamente, el desarrollo y la digitalización, ¿no es cierto?, de la industria nos está permitiendo también a la gente que trabajaba con otras metodologías estarse subiendo al carro de la transformación digital, y yo veo con mucho optimismo que ya estas barreras generacionales están cada vez siendo menos, porque existe, ¿no es cierto?, este trasvasije de formas de trabajar y enfrentar el mundo laboral con estas visiones complementarias. Así que yo creo que en lo que nos compete o lo que nos toca como desafío es precisamente eso, buscar satisfacer esas necesidades para poder seguir atrayendo y ser una industria competitiva, atrayendo y desarrollando el talento que no solamente es para jóvenes, sino que también en el amplio espectro, gente más senior también se puede seguir desarrollando en una industria como la nuestra, que, como digo, cada vez más está siendo más digital en todo el amplio sentido de la palabra. Perfecto, gracias Jacqueline. Dijiste cosas interesantes, trajiste
las barreras generacionales, qué hacemos con las generaciones, que sobre todo en banca, que venimos de un modelo de trabajo tradicional y tenemos que movernos a un modelo más digital, ¿no? Todos esos desafíos en cuanto también a la cultura, trajiste a la mesa la cultura, y ahí quiero preguntarle a José Luis, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos las barreras generacionales en esta industria en particular y cómo nos reconvertimos, ¿no? De una banca tradicional, jerárquica, ¿no? De compartimentos estancos, de silos, a una banca más híbrida, más ágil, ¿no? Que se adapte mejor a este contexto complejo que nos toca atravesar. De acuerdo. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación también a FinTech América. Gracias a los colegas y pues mucho gusto estar acá con ustedes. Creo que la pregunta que menciona Roy es bien interesante, ya que yo creo que los bancos hemos entrado en procesos de transformación muy fuertes en los últimos años, en dos líneas, ¿no? Tú lo mencionabas al principio, en el tema de la transformación digital, pero hay una transformación cultural que también es bien importante dentro de este proceso. Yo siento que uno de los desafíos más grandes que hemos vivido acá en Banco Pichincha es cómo hacemos para atraer ese talento no tradicional de la banca, ¿no? Antes era más fácil salir a contratar a un banquero, una persona pues, que estudió administración de empresas, economía, finanzas, y era como que era más simple poder ser inclusive llamativos para ellos, ¿no? Yo creo que todo este proceso de comenzar a mirar nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar y esta necesidad de generar nuevas capacidades internas dentro de las organizaciones, yo siento que a recursos humanos nos puso un desafío bien grande, es cómo poder atraer estos talentos no tradicionales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues básicamente quisiera comentarles 3 temas puntuales que me parece que son relevantes. El uno es, bueno, cómo comenzar a funcionar y a operar con portales de reclutamiento no tradicionales, ¿no? Más allá de LinkedIn y todas las plataformas que ya existían. Creo que el desafío estaba, bueno, ¿cómo llego a justamente poder identificar esos talentos, los de Scrum Master, los Agile Coach, los científicos de datos, estos expertos en UX, UI, que no necesariamente nosotros los teníamos tan claramente identificados, y les hablo en Banco Pichincha hace un par de años atrás. Y del otro lado era cómo inclusive me convierto en atractivo, porque para este tipo de perfiles, el sentirse que estoy entrando a una organización tradicional tampoco es que les llama mucho la atención, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, hemos tenido mucha cercanía con las academias, con las universidades, justamente para poder identificar dónde están ese tipo de talento y quiénes son. Acá en el Ecuador hemos tenido que ser muy agresivos buscando gente de otros países en donde el nivel de desarrollo de las organizaciones era mucho más alto, porque claro, si es que yo regresaba a ver, digamos, entre los bancos que existimos en el Ecuador, no es que existían muchas personas con ese tipo de talento. Y claro, eran las fintech o las empresas pequeñas digitales quienes más tenían, pero se nos hacía muy complicado el poder atraerles, ¿no? Entonces, esa mezcla de una cultura tradicional de un banco que opera, digamos, de la manera en la que Banco Pichincha ha operado 115 años, y comenzar a buscar personas no solamente de diferentes edades o pues de diferentes generaciones, sino básicamente con capacidades diferentes y que buscan donde su motivación es diferente para que puedan ir a trabajar, ¿sí? Yo siento que, por ejemplo, la generación de un EVP para nosotros ha sido bien relevante y básicamente yo siento que el haberles vendido una banca con propósito ha sido uno de los temas más importantes con los cuales hemos podido ser atractivos para ellos. Banca con propósito. Qué interesante, porque esto también tiene que ver con un tema generacional, ¿no? Hay algo que se está estudiando mucho y es el trabajo del pasado, el viejo paradigma, era el trabajo para toda la vida, ¿no? Quizás incluso un cajero de banco, ¿no? Que entraba y se retiraba ahí. Pero hoy vemos que las generaciones no solo buscan, digamos, esta relación de inversión de tiempo versus salario, sino que vemos que hay generaciones que empiezan a buscar cuánto puedo aprender en este lugar de trabajo y cómo conecto eso con mi propósito. Y hay un desafío enorme en la atracción de talento. Entonces, Javier, Blanco, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo atraemos talento? ¿Cómo los conectamos con el propósito o construimos, como decía José, construir esta banca con propósito?
Sí, muchas gracias. Y encantado de estar por acá. Yo creo que es una pregunta súper interesante y particularmente hago para plantear un tema que decía José Luis, ¿no? Cuando recordábamos, y al menos a mí me pasaba cuando era niño, un banquero, veías al banquero tradicional que estaba literalmente en una sucursal o que visitaba a alguno de los clientes y tenía como este estigma, ¿no? Un algo que a veces para la gente, y hablo a lo mejor de mi generación, era algo que de verdad parecía bastante interesante, ¿no? Entonces, algo que yo veo complicado, sobre todo con esa perspectiva o desafiante en este momento, es el propósito que tienen las nuevas generaciones ya no está tan conectado con ese estigma, ¿no? Yo soy un banquero o quiero tener un trabajo, como bien decía Roy, de un tiempo prolongado. Probablemente lo que estén pensando es quiero trabajar, ahorrar un par de años y después irme a un sabático, a viajar a Europa o algo por el estilo. Entonces yo creo que hay un tema muy relevante que tenemos que empezar a entender, ¿no? Si bien es cierto, los bancos nos hemos ido digitalizando, y hablo de la industria financiera en general, también las nuevas generaciones, ¿no? Pensemos un poco en el proceso, lo que tú decías de un cajero. Tú recuerdas en tu infancia que tus padres, tus abuelos y demás iban a una sucursal a hacer sus transacciones. Hoy en día ya es muy raro que las nuevas generaciones lo piensen así. Todo lo ven desde un punto de vista digital, pero no únicamente en la banca, sino en general. Todos los procesos que utilizamos se han ido evolucionando para simplificarse, hacerse on demand. Un ejemplo específico es toda la programación que vemos el día de hoy en televisión y demás. Y eso particularmente, desde mi perspectiva, hace que nosotros podamos ser todavía más atractivos como industria financiera. ¿Y por qué me refiero a eso? El servicio financiero en general, no solamente el uso de divisas, dinero y demás, se vuelve importante para toda la gente. Si nosotros entendemos cuáles son las necesidades que queremos anticiparnos, poder satisfacer en general a nuestros clientes, podemos vivir con esa interacción de una forma mucho más intuitiva, ¿no? Y sin duda aquí empiezan a jugar un papel relevante toda la tecnología, las apps, etc. Hay algo que en un concepto yo recuerdo hace algunos años discutía con unos colegas de la industria y lo que les decía es, no es que nos estemos yendo hacia un punto que seamos más digital y desaparezcan las fuentes de trabajo, simplemente se sofistican y vamos evolucionando en función a lo que necesitamos. Hace un minuto y de vuelta, creo que José Luis dio un parteaguas muy interesante en el contexto del tema. Decía, no pensaría en un Scrum Master o en alguien que tiene metodologías Agile y demás. Pues no, porque evidentemente nuestras necesidades no iban hacia ese proceso. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es cómo podemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance en términos de necesidades de los clientes para que potencialmente esa fuente de trabajo se vaya sofisticando, ¿no? Entonces creo que hay un reto interesante hoy, el propósito sin duda se vuelve esencial, pero también las culturas de las organizaciones se han ido flexibilizando y hace que la gente tenga una permanencia diferente o seguramente tú entiendas cuáles son las tablas de reemplazo en los roles que sabes que la propia naturaleza es moverse y hacer un montón de cosas. Gracias, Javier, y quiero conocer un poco tu punto de vista, Martín, sobre esto. ¿Cómo retenemos este talento? ¿Cómo lo captamos o lo vamos a buscar? Y quiero volver a la primera pregunta que hicimos y es, ¿cómo se está reconvirtiendo HR? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son qué están haciendo? ¿No? Quizás algo que estén haciendo, alguna experiencia tuya que estén implementando desde Superville. Porque seguramente también tenemos muchos colegas de áreas de personas que nos están escuchando y dicen, buenísimo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? A ver, primero agradecerle la invitación. La verdad que es un placer estar acá, poder contar un poco la experiencia de cada uno. La verdad que mis colegas de muy buen nivel me han dejado poco para decir, digo, porque yo mientras ellos iban hablando asentía mucho con la cabeza, ¿no? Digamos, si bien es cierto que hay realidades distintas y que probablemente cada país tenga sus oportunidades por el tema del modelo de negocio que cada uno tenemos, pero sin lugar a duda que todas estas cosas se hacen, en el fondo siempre hay personas, ¿no? Entonces, la importancia de que tiene el capital humano, el valor humano en la construcción de estas transformaciones es fundamental, ¿no? Yo escuchaba por ahí decir algunos, y lo primero cuando Jacqueline hablaba todavía de la segmentación, ¿no? Del tipo de empleados y demás, digo, también es cierto que nosotros que éramos de otra generación,
vimos mucho en el millennial un montón de cosas que nos gustaban, ¿no? Digo, vimos al millennial y dijimos, che, le gusta viajar, le gusta salir, le gusta divertirse, le gusta pasarla bien en el trabajo, le gusta alinear el propósito de la compañía con el propósito personal, ¿no? Un poco siguiendo lo que decían ustedes. Digo, y la verdad que el resto de las generaciones dijeron, esto es fantástico, esto yo lo quiero también para mí. Entonces eso de que, claro, los millennials en cantidad de gente nos iban a pasar el número mucho tiempo después, lo que pasó fue que nos terminaron cambiando la cultura y la forma de trabajar. Nosotros nos encontramos con una realidad además hoy en Argentina compleja. Nosotros por ahí no teníamos el problema que cuenta José Luis vinculado con el tipo de talento. En Argentina hay una generación de talento humano espectacular. El problema pasa porque hay un determinado tipo de talento que todavía sigue siendo escaso en el mercado. Y un poco hablaban ustedes de lo que tenía que ver con inteligencia artificial, lo que tiene que ver con data y analítica, lo que tiene que ver, bueno, con todo lo nuevo de las metodologías de trabajo Agile, un Scrum o lo que sea. Y cuando pensamos en eso, hay mucha gente en Argentina formándose, hay mucho capital, pero también es cierto que la realidad de lo que nos pasó fue que la pandemia nos mostró algo bastante complejo. Lo primero es que los bancos ya no competimos contra ese talento solamente con el banco de al lado, ¿no? Nosotros tenemos un gran desarrollo de compañías fintech, ustedes lo conocerán y estarán haciendo seguimiento de esto, básicamente porque en Argentina hay un muy bajo nivel de bancarización. Entonces, principalmente el ataque en el mercado que sufrimos de parte de las fintech y de las big tech tiene que ver con un segmento no atendido por los bancos, ¿no? Y esas compañías que son más ágiles, que son más livianas, que tienen un propósito, son claras, que además le dan a esta nueva generación, digo, no solamente a los millennials, sino también a nosotros, ese propósito que tiene que ver mucho también con el tema de la trascendencia, ¿no? Cómo trascender, cómo hacer algo que me permita a mí sentirme cómodo con lo que hago, pero trascender, dejar un impacto, digamos, con mi trabajo, impactar en algo. Entonces, esa competencia con las fintech y con las big tech es muy difícil. Digo, nosotros teníamos un estudio hecho hace 4 años que decía que los jóvenes, un estudio hecho con jóvenes entre 18 y 25 años, que decían que el 80% de ellos prefería ir al odontólogo antes de entrar a una sucursal de un banco. Era lapidario para nosotros, porque ya si no quieren ser clientes, ¿quién va a querer de esa generación trabajar conmigo? Digo, y es un gran desafío. Digo, ¿cómo hacemos para convencerlos y contarles y decirles cuál es nuestro propósito? Bueno, en eso estamos. Digo, en gran medida las dificultades que teníamos para la atracción del talento tienen que ver con que a nosotros hoy en Argentina se nos abrió, y post pandemia más todavía, porque post pandemia lo que nos pasó es que no solamente competimos con las big tech y las fintech, sino que estamos compitiendo lisa y llanamente con ustedes. Latinoamérica, Europa, en Argentina hay un muy buen nivel de capacitación en la utilización de otra lengua, habitualmente salen de colegios secundarios bilingües, digo, y entonces, nada, el panorama es que encima el tipo de cambio es muy, muy interesante, pagar en dólares tiene un rédito espectacular, y bueno, entonces hoy competimos contra el banco de al lado, contra la fintech, contra la big tech, y además con todos aquellos que ya están por fuera de Argentina. Con lo cual la captura de talento se ha vuelto muy compleja. Lo que hemos hecho nosotros como experiencia, tenemos que contar, es un gran desarrollo lo que tiene que ver con marca empleadora, ¿no? A nosotros nos pasó de ser un banco por ahí no tan conocido, pero que estábamos en un proceso de transformación muy fuerte. Hoy nosotros estamos trabajando ya con la estructura que tenemos, con 50 células, dividida en tribus y dividida en 3 experiencias. Y hemos evolucionado mucho nuestro modelo Agile. Y la verdad que ese proceso de transformación nos ha permitido colocarnos, contar ese proceso de transformación nos ha dado un muy fuerte valor en lo que tiene que ver con la marca empleadora, ¿no? El haber contratado también en determinado momento determinados jugadores claves del mercado. Nosotros contratamos en puestos claves personas que venían con una trayectoria importante en procesos de transformaciones previas. Pienso esto en un CTO, nosotros trajimos un CTO que había sido parte de Naranja, de todo lo que había sido la explosión de esa gran fintech en Argentina. Y eso nos significó a nosotros, además, ser mucho más atractivos, porque si vos traes una persona que es reconocida en el mercado, que ya hizo una transformación de estas características y estás dispuesto a hacer una transformación con vos, te permite eso ampliar mucho la posibilidad de que otra gente quiera trabajar contigo. Y después, esa es una parte del problema. La segunda parte del problema es, a mí no me gusta hablar de retención, que era un poco lo que vos decías. Yo escuché ahí, creo que fue Jacqueline, que habló de la experiencia, ¿no? Y lo importante de la experiencia es entender de que el ciclo de vida del empleado tiene 3 momentos. Tiene el momento de lo que yo llamo la captura, el momento de lo que tiene que ver con la vida en la cual está dentro de la compañía, y también una parte muy importante, y habla mucho de nuestra cultura, es la manera en la cual nosotros hacemos desvinculaciones, o sea, de qué manera esa relación llega a su fin, ¿no? Y me parece que es muy interesante que la cultura tiene que estar presente en todo. O sea, yo tengo que dar una propuesta al momento de la contratación
que se tiene que condecir con esto de alinear el propósito, que tiene que ver con esto del impacto, que tiene que ver con esto de la trascendencia, y durante la experiencia tengo primero que cumplir esa promesa y después tener una propuesta de valor acorde. Digo, cuando construyo una propuesta de valor, lo que pienso es la parte económica. Sí, es muy importante. Es el cimiento a partir del cual construyo una propuesta de valor. Pero estas nuevas generaciones están pidiendo otra cosa, están pidiendo la alineación del propósito, están ser impacto, están trascender en la comunidad, entender que son parte de la construcción de esa catedral, ¿no? El viejo cuento de la persona que está picando la piedra y uno le pregunta qué estás haciendo picando una piedra y el otro le dice estoy construyendo una catedral. La diferencia de ese propósito, de saber el para qué. Y esas generaciones nos exigen eso. Y si eso no está claro, probablemente no quieran venir a trabajar con nosotros. Y después también entender que hay una parte muy difícil, pero hay que saber entenderla, que estas nuevas generaciones, como decían ustedes, no vienen a trabajar a las organizaciones para quedarse toda la vida aquí. Y van a tener un ciclo. Y es entender que ese ciclo además debe terminar bien. Porque habla mucho de nosotros, porque esa persona también habla de nosotros en el mercado y cuenta cuál es su proceso de recruiting, su proceso de experiencia y su proceso de salida. Digo, y en esto alguno de ustedes decía, creo que Javier en algún momento decía, tengo programadores que vinieron con la tabla de surf abajo del brazo a decirme, me voy un año sabático a hacer surf a Australia. Lo primero que pienso es, me encantaría hacer lo mismo. Lo segundo es, ¿cómo hago para cuando vengas dentro de un año quieras volver a trabajar conmigo? ¿Cómo hago? Y lo que hago es se tiene que ir bien. Porque la mejor manera que tengo que esa persona quiera volver conmigo es que no solamente que haya tenido una buena experiencia mientras trabajo, también una buena experiencia cuando se fue. Y para eso, básicamente, nosotros trabajamos dos cosas de la experiencia que me parece que es muy importante. Tenemos que trabajar muy fuertemente en tener una propuesta de valor acorde a esas necesidades, a ese salario emocional, a esa idea de la trascendencia, a esa idea del propósito, al entender que no solamente vienen a trabajar por una transaccionalidad de plata y tiempo de trabajo. Y lo segundo, que tenemos que trabajar y mucho, es en la velocidad que nosotros tenemos que poder responder a la organización para el recruiting. Tenemos que trabajar de manera anticipada en mapeo de mercado, en la búsqueda anticipada de ese talento, porque tengo que asumir que voy a perder talento. Y eso no significa que no tenga que hacer un esfuerzo cuando un talento que es muy importante esté con posibilidades de irse y tengo que mantenerlo y tiene que ver con esa experiencia. Y si tengo que pegar un manotazo de ahogado de último momento porque hay un talento que es sumamente importante y muy difícil, tengo que hacer el esfuerzo. Pero también tengo que entender que la lógica y las reglas de juego del mercado es que el talento voy a seguir perdiendo. Y la manera que tengo de atacar eso es trabajar de manera proactiva en tener modelos, digamos, de mapeo de mercado, de entrevistas previas, de conocimiento, mucho de trabajo de marca empleadora para que ese tiempo que a mí me cuesta hacer la alta rotación la pueda responder con tiempos menores que, digamos, que de alguna manera lo que uno busca con esto es de alguna manera poder responder rápido a la necesidad. Así que espero no haber hablado mucho, traté de unir un poco algunas de las cosas que habían dicho mis colegas porque me habían dejado poco para decir, pero espero que haya servido. No, súper interesante porque traes sobre la mesa, Martín, este desafío de las fintech que ya nacen con un mindset ágil y que salen al mercado con productos en tiempo cero y uno que tiene un montón de experiencia, que tiene otra lógica de trabajo, hay una carrera ahí, ¿no? De talento, de producto. Déjame agregar una cosita, porque yo siempre cuento esta anécdota que me parece que es interesante. Nosotros, digamos, en un evento que estuve con otras compañías que eran fintech, yo le decía a ellos que son como los peces. Porque el pez no tiene noción del agua. Nace en el agua y no tiene noción del agua. Y nosotros somos un elefante, ¿sí? Yo digo, bueno, por el tamaño que teníamos nosotros en el banco, podemos ser un elefante bebé, pero somos Dumbo, nos pusieron una plumita y nos dijeron que podíamos volar. Entonces, primero tenemos que convencernos, primero que no necesitamos la plumita, y segundo, que tenemos la capacidad para poder volar, pero en definitiva somos un elefante, al cual le dijeron, dale. Entonces yo siempre cuento la anécdota o el paralelismo del Dumbo, porque de alguna manera esa es la sensación que tenemos, ¿no? Somos un gran elefante que tiene que competir con una fintech, con mindset distinto, con gente distinta, con rotaciones distintas, con haber aceptado un modelo de negocio distinto, y nosotros venimos de algo tradicional que lo tenemos que transformar. Entonces somos ese gran elefante, nos subieron arriba de la escalera, nos pusieron la plumita y dijimos, bueno, volá. Bueno, nosotros ya dimos el paso y por lo menos no nos caímos. Ahora tenemos que empezar a levantar el vuelo, ¿no? A que el vuelo empiece a ser más alto de lo que estábamos. Totalmente. Gracias, Martín. Y bueno, Alejandro, bienvenido. Preguntarte cómo hacemos con esta transición donde tenemos roles que son de una generación más tradicional con estos nuevos roles que recién contaban los colegas, ¿no? Que vienen cientistas de datos, que tienen la tabla de surf abajo del brazo. ¿Cómo conviven esas dos generaciones? Y
¿Qué están haciendo desde Banco Agrícola, Banco Colombia, que también es del grupo? ¿Qué están haciendo para acelerar esta transformación a través de estrategias de aprendizaje? ¿Qué están haciendo en concreto? Roy, primero muchas gracias a ti y a todos los colegas, pues hablar de último yo siempre digo que es muy complejo y sobre todo pues con la experiencia y la experticia de los demás, ahí me tomo las palabras de Martín. Entonces, para no ser muy repetitivo y que no se nos aburra el público, y yo aquí que estoy parado en medio de un aeropuerto después de 3 horas de delay de un vuelo, miren, yo voy a comenzar por una anécdota. En el mes de junio, en El Salvador se hizo un anuncio único en la historia mundial. Y es que el presidente anunció que el Bitcoin iba a ser legal tender en el país, aparte del dólar americano. ¿Y por qué conecto este tema con tu pregunta, Roy, sobre las prácticas de aprendizaje, lo que han hablado los colegas en los temas de formas de trabajo y demás? Porque nosotros en Banco Agrícola tuvimos 90 días. 90 días para definir y aprender sobre blockchain, Bitcoin, tokenización de servicios, bloques, mineros y demás. Pero la ley detallada estuvo lista una semana antes de la salida en vivo, en el mes de septiembre. Si nosotros no hubiéramos comenzado un proceso temprano de transformación hacia el agilismo, si no hubiéramos comenzado todo ese upskilling, reskilling, que creo que todo el público y todos ustedes conocen muy bien, pero nos hubiéramos empezado a preguntar sobre la velocidad de los competidores. Y Martín lo mencionaba, José Luis, Jacqueline y Javier, de manera muy amplia. Esta transformación que estamos viviendo en el negocio, y ahorita quiero hablar de 2 puntos, el negocio más el cliente y el ciudadano, nuestros nuevos competidores. A propósito del elefante, hay un libro muy interesante que dice que los elefantes no pueden bailar, ¿cierto? Y es el reto que tuvimos nosotros. ¿Cómo termina la historia? Pues un equipo, una célula, un equipo de valor continuo, una tribu, el nombre que le querramos poner, trabajando con unos equipos de Agile, Scrum, en una misma mesa, en una misma sala, en un mismo piso, para ser capaces de tener en menos de 90 días, porque nos tuvimos que tomar casi 30 de esos 90 días con las capacidades también que el Grupo Bancolombia había desarrollado desde 5 o 6 años atrás en los temas de criptomonedas y blockchain. Imagínense lo que era hablar así. Hoy esto nos parece muy normal. Y me gusta tu anécdota del pez, Martín, que nació como las fintech nadando. Pero nosotros no nacimos nadando, ni en términos de velocidad, en términos de design, y todo lo que tiene que ver con el design, ni en términos de foco en el cliente. Nosotros hace muchos años era nuestra concepción de que este es un porte y este es el color, tómalo, déjalo, y esto es un commodity. Pero eso no es lo que mi segundo capítulo de los ciudadanos y los clientes están esperando. Igual los colaboradores, igual la cultura de las organizaciones, igual el propósito, porque esto no es un tema solamente de sostenibilidad del medio ambiente, es que es un tema de sostenibilidad del negocio y de la humanidad en el largo plazo. Entonces, esa breve historia culminó con que nosotros en menos de 30 días, si sumamos el tiempo que nos dedicamos al día siguiente del anuncio, de 7 de la mañana, de 6 de la mañana a 11 del día a estudiar y a tener una formación, una capacitación con expertos de todo el mundo en los temas ya mencionados de blockchain, Bitcoin y demás, pero un equipo co-creando distinto, pensando distinto, trayendo clientes a la mesa, abriendo las puertas, porque cuando uno habla hoy de Open Finance, Open Banking, nosotros preferimos hablar de Open Finance, es que tenemos que entender que hacemos parte de un ecosistema. No somos ni los reyes de ese ecosistema, ni los que ponemos las condiciones. Tenemos que trabajar con otros. Y esos otros pueden ser de múltiples tamaños, de múltiples sectores. Pero nuestra capacidad, desde el punto de vista de la gestión del talento, la gestión humana, de la gestión de, como ustedes lo quieran llamar, del capital humano, de la cultura, tiene que ser crear y construir conversaciones, culturas y talento con unas capacidades distintas, que entienda ese tipo de proyectos y necesidades y lo traduzca en soluciones reales a los clientes. No la solución que el banco está esperando, sino que los clientes están esperando. ¿Y qué es? Ir a pagar con un Bitcoin y pagar $1 o menos. Hacer transacciones en cualquier medio de pago, como la pueden hacer desde sus teléfonos celulares, o desde sus tarjetas, desde sus códigos QR.
Y mi segunda reflexión, Roy, es el ciudadano. Creo que la pandemia, y no me quiero extender en ello, pues nos ha traído también y ha traído a flote una serie de necesidades y entendimientos sobre el comportamiento que tienen los consumidores y que tenemos todos como ciudadanos, que se han modificado a una velocidad que va mucho más allá de la digitalidad. La ecuación hoy es una cultura, y nosotros lo vemos así, una cultura poderosa al interior, que conecta no solo con los valores básicos desde el punto de vista de la integridad, la transparencia, sino también con la velocidad, con la agilidad, con la capacidad de transformación, con el centro en el cliente, pero también con un alto sentido del ser humano. Y por eso en ese primer capítulo que llamo Cliente, Ciudadano y sus modificaciones y su desarrollo, tenemos una tarea inmensa por entenderlo, por brindarle soluciones, porque hoy estos equipos, hablamos de Scrums, Agiles y todo este tipo de cosas, pero estos equipos, la carrera no es la que teníamos nosotros dibujada, ¿cierto? La competencia, todos sabemos de la oferta y demanda del talento de hoy. Las cifras dicen que hay 83 millones, creo que Conferry lo menciona, de una escasez de talento especializado en temas analíticos, de Big Data, de diseño, de desarrollo de software, de arquitectura. Y nosotros, en nuestra práctica de la gestión humana, tenemos que ser capaces de entender que ese es el mundo en el que nos movemos hoy. Esa es la liquidez y la fluidez, no solamente del talento, sino de organizaciones que somos capaces de construir y diseñar pensando en un propósito, pero no en una frase bonita, sino en una conexión real con la transformación de los países y las sociedades donde estamos presentes. Entonces, el reto no es menor. Y yo creo que nuestra práctica de la gestión del talento y la cultura es absolutamente central en la estrategia de la organización, porque es la fuerza transformadora que nos va a permitir. Y me haces una pregunta, Roy, en términos de las capacidades, yo creo que todos hemos hecho esos estudios de brechas del upskilling y reskilling, pero no se nos puede olvidar que al otro lado tenemos personas, tenemos comunidades, tenemos responsabilidades y tenemos la necesidad también de seguir siendo competitivos y seguir navegando unas aguas del mercado donde ayer estaba en una reunión y decíamos, esta fintech es una oportunidad, es una amenaza, depende cómo te quieras parar, como decimos en el management, ¿no? No hay respuestas absolutas, sino depende. Y yo creo que en ese depende es donde somos capaces de construir posibilidades. Y la gestión humana está llamada a traer estas preguntas a la mesa ejecutiva de la organización, pero desde todas las áreas, y empezar a construir eso depende y esas nuevas posibilidades desde el punto de vista de negocio, porque esto es una carrera de capital humano, es una carrera de cultura de nuestras organizaciones y formas de trabajar, y es una carrera de tecnología de punta. Entonces, definitivamente ahí tenemos un amplio espacio, y yo diría que nos tenemos que bajar un poco y ponernos y caminar la calle en esas necesidades de los ciudadanos y de todos los grupos de interés para poder que la organización se transforme. Gracias, Ale. Gracias. Que esto, ¿no? Lo que nos permite la digitalidad desde un aeropuerto, participando en esta conferencia, esas son las bondades de este mundo digital. Nos quedan solo 5 minutos. Yo me puedo quedar hablando horas porque esto creo que es como que recién empieza, pero en un tuit, así todos podemos participar una vez más, en un tuit, ¿qué consejo le darían a ese líder de recursos humanos que está gestionando la complejidad en algún banco en América Latina o del mundo? Empezando por José Luis, en un tuit, un consejo, y vamos a hacer una rondita rápida para cerrar. Excelente. A ver, algo que nosotros propendemos mucho acá en el banco como parte de nuestro BP es que tú en Banco Pichincha no solamente tienes una oportunidad de aprender, sino también de aplicar el conocimiento. Y creo que ese es un gran desafío que nosotros tenemos desde Recursos Humanos. Gracias. Ahí cumpliendo la consigna. Jacqueline. Un consejo para los líderes de gestión de personas y en realidad para los líderes de las compañías. Estar con una escucha permanentemente activa porque tenemos que dar respuesta a las necesidades de la gente para retener el talento. Excelente. Javier. Gracias. Yo lo diría súper resumido, como dices, Roy, en tweet. Leadership, it's about membership. Entonces, para los líderes es prediquen con lo que queremos que predique el propio equipo. Martín. Voy a ser un poco más disruptivo e incendiario. Digo, lo que yo le diría es quemen el manual de recursos humanos.
porque los problemas de hoy no se resuelven con las soluciones de antes. Pensemos distinto, pensemos disruptivamente, pensemos algo. La generación cambió, no solo la de atrás, cambió la que no era. Digo, y el mensaje sería, nuestra experiencia sirve como un plus en el manejo de personas, pero las soluciones que nosotros aplicamos a los problemas del pasado no nos van a resolver los problemas del presente. Quemen el manual de recursos humanos y animémonos a aprender cosas nuevas todos los días, porque ese es el gran desafío. Gracias, Martín. Ale. Mi frase, Roy, sería bien un poco distinta, y es: la transformación de la banca y los servicios financieros pasa por las personas, su conocimiento y la construcción de culturas que permitan conectarnos con las necesidades de los países y las sociedades. Yo no digo ahí recursos humanos en ninguna parte, porque creo que nuestra tarea tiene que estar embebida en eso, no tiene que ser una cosa ni individualista, porque creo que tampoco es tarea nuestra solamente, es tarea de todos. Nosotros somos ahí más un eje de transformación que simplemente los que ponemos dejemos que las personas, diseñemos de las personas hacia la organización, no de la organización simplemente hacia las personas. Y súper interesante todo lo que traen, esto de poner a la persona en el centro, ¿no? Cuando muchas veces pensamos en el diseño de productos o servicios, en este caso para banca, pensamos que el usuario es nuestro cliente y en realidad tenemos otro usuario que es tan relevante como nuestro cliente, que es nuestro cliente interno, ¿no? Que es esta persona que viene, que va a trabajar con nosotros. Y yo me voy a sumar a dar un consejo. No trabajo en banca, pero he acompañado mucho a organizaciones de banca, y es: no vayan solos, ¿no? Acá tienen 5 expertos, expertas en recursos humanos que están trabajando. Contáctenlos en LinkedIn, escríbanlo, anímanse a pedir ayuda, anímanse a escribirle a un colega y decirte: che, ¿qué estás haciendo desde tu banco? Tomémonos un café, ¿cómo nos podemos ayudar? Porque si hay algo que COVID nos enseñó, que solos no podemos ir, y hoy estamos a un clic de distancia. Este panel es representativo de toda Latinoamérica unida, así que anímense a pedir ayuda, ¿no? Y anímense a esta vulnerabilidad del no saber, y bueno, también a dejarse sostener por colegas que quizás han atravesado por lo mismo y nos pueden dar un halo de luz y nos pueden ayudar, digamos, con algún consejo, con algún aporte.